Sebastián Singuerru, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Hacía rato que no nos veíamos. Sí, bueno, bienvenido porque lo decía y creo que hay que destacarlo, siempre tuviste una activa participación en denuncias contra narcos, fuiste uno de los primeros en meterte en el tema, así que va a ser un gusto después de ver los informes. Te invitamos a ver el primero y después empezar a hablar, ¿no? Muchas gracias. Primer informe sobre Rosario, territorio narco. Desde el 9 de abril, más de 2.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Nacionales llegaron a Rosario y se instalaron en este centro de operaciones unificados. Aquí llegaron junto a Fuerzas de Seguridad Nacionales, gendarmes, prefectos, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para dar combate al narcotráfico. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, este es el centro de comando unificado, donde tenemos, como verán, interactuando a las distintas fuerzas. Comandante, ¿con qué tipo de situaciones de violencia, con qué tipo de conflictividad se han enfrentado en estos 2 meses y medio que han estado aquí? Bien, en términos generales, la llegada de la Gendarmería y de las fuerzas federales a la ciudad de Rosario ha sido bien aceptada en distintos niveles. Por un lado, por la comunidad, por el trabajador, por aquella persona de bien, pero asimismo por aquel que de alguna manera está en la delincuencia. No ha habido gran agresividad. Sin embargo, en los barrios nos relataban que todavía el nivel de cantidad de homicidios todavía no se reduce como seguramente ustedes esperan, como espera el dispositivo de seguridad. Sí, en términos de homicidios yo creo que ha mermado bastante por una cuestión de estratégica. No abarcamos todo el Rosario en su totalidad con efectivo en todas las esquinas, por una cuestión de que se desdibujaría los efectivos de la institución. Con lo cual quizás algún barrio quiera tener más presencia. Y en ese sentido es que nosotros vamos mutando y vamos rotando la gente. Pero sin entrar en una estadística fría, estoy seguro que la cantidad de homicidios descendió. Carlos, ¿a dónde estamos yendo ahora? Ahora estamos yendo a una zona que hasta hace 3 meses atrás era impensable pasar sin el permiso de los narcos y de los policías que convivían. En realidad lo que estamos viendo es la consecuencia de la corrupción policial que en sociedad con los narcos habían generado gobiernos de facto en los barrios. Y vamos a ir a una villa que es en la zona oeste rosarina, casi el corazón de la zona oeste rosarina, muy cerca del club provincial, que en algún momento fue barrio metalúrgico, que en los años 90 todos esos talleres fueron absolutamente desmantelados, y en ese espacio en donde no había laburo floreció la guita del narco. En este barrio, ¿podemos decir que empezó la nueva etapa de la historia del narcotráfico en Rosario? Y el 1 de enero de 2012, cuando matan a Mono, Patón y Jere aquí, comienza la historia contemporánea del descubrimiento del narcotráfico en la zona del Gran Rosario. Porque la muchachada del Frente Popular, Darío Santillán, exhibe por primera vez lo que sabía la gente en el barrio. Este barrio estaba teñido de sangre joven de los pibes porque había una gran complicidad entre los integrantes de la comisaría 15, que es la que controla supuestamente el barrio, con los narcos que aquí en la zona se disputaban el territorio con distintos búnker y terminaron masacrando a estos pibes. Los que terminaron matando a estos chicos formaban parte de una de las subbandas de los Monos y los mataron con una metralleta que le había dado la Fuerza de Seguridad, la policía de la provincia. Acá empieza esto porque instala la muchachada con la militancia buscando justicia el término narcopolicía. Bueno, primera parte de 3 informes. Rosario hoy, cómo la Gendarmería ha tomado posesión de lo que eran antes territorios narcos.
¿Y esto en qué ha traído? ¿Qué consecuencias ha traído? Desde el 9 de abril, fuerzas federales integradas fundamentalmente por gendarmes, Sí. pero también hay prefectos e integrantes de otras fuerzas de seguridad nacionales, efectuaron una ocupación territorial de varios de los barrios, 20 para ser más exactos, de Rosario, en donde se registraban actividades criminales realmente muy preocupantes. Una ocupación territorial que por supuesto fue consensuada por el gobierno nacional con el gobierno de la provincia de Santa Fe, específicamente con Antonio Bonfatti. El primer trimestre de este año arrojó cifras de asesinatos realmente escalofriantes. Los 2 primeros meses del año, Gustavo, hubo a razón de un crimen por día. Indudablemente estos números, sumados a los que venía acumulando la ciudad de Rosario durante el año 2013, recién lo mencionábamos a través de uno de los graphs, 264 homicidios en lo que fue del año 2013, hicieron que las autoridades nacionales se pusieran de acuerdo con la provincia y tomaran cartas en el asunto. Montaron un dispositivo fuertísimo de ocupación territorial. Los resultados en términos de lucha contra el narcotráfico fueron más que magros. Después vamos a repasarlos. Pero sí sentaron la base de lo que ustedes van a ver ahora en la segunda parte del informe, que es la reacción, en un instante, que es la reacción popular, la reacción de la gente que integra estos sectores más marginales. Sebastián, ¿por qué se llega a esta situación en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, pero específicamente en la ciudad de Rosario? A mí me parece lo primero que uno debería hacer es contextualizarlo dentro del lugar que ocupa la Argentina en la fábrica mundial de drogas, en la fábrica de lavado de activos. La Argentina modificó su rol en relación a la década anterior. Y en lo específico de cada una de las provincias, tiene que ver con una construcción que viene de décadas. Las policías que hemos construido, tanto en Santa Fe como en Buenos Aires, en Capital Federal, con la Policía Federal, la Policía Cordobesa, de las grandes ciudades, carecen de los mismos, tienen los mismos inconvenientes en su conformación. Una gran corrupción interna, una vinculación muy fuerte con el delito, porque no se puede explicar... En Santa Fe, Sebastián, tenemos detenido, procesado al jefe de policía y a varios de los integrantes. Por supuesto, y de los primeros 35 procesados, 13 son miembros de la Fuerza de Seguridad, algunos de Gendarmería, otros de la Policía de Santa Fe. Ahora, el poder político, porque es interesante lo que vos planteás, y es verdad, y esa corrupción en muchas policías provinciales fue la que eclosionó en diciembre del año pasado, cuando realmente dejaron liberados las ciudades, muchas provincias, a merced de los delincuentes, ¿no? En muchos aspectos actuaron en connivencia. Ahora, ¿por qué el poder político? Uno habla... no es que querramos estigmatizar a nadie, pero uno dice, el socialismo, que siempre se ha caracterizado por hacer gobiernos transparentes en Rosario, ¿cómo se le pasó al socialismo este tema de dejarse infiltrar la policía? Claro, no es que se le pasó, sino lo que nosotros vemos, lo que deberíamos ver como un proceso, lo vemos como una fotografía, como si el problema empieza en determinado momento y tiene nombre y apellido como responsable. Esto es un proceso de degradación, lo primero que hay que decir. Lo segundo, cuando el socialismo llega al gobierno, para dar algunas ideas gráficas, a la policía ni siquiera se le compraban las municiones. Un elemento que parece menor y no es menor. ¿Qué pasa con las policías a las cuales no se las financia desde el Estado y se autofinancian? Hacen negocios para el autofinanciamiento implica lo que hizo financiarse muchas veces, vos lo legalmente. conocés, lo que hizo muchos años la maldita policía en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso transaban con droga, prostitución y otras cosas y los dejaban hacer, Pero ¿no? esta realidad que estamos mostrando, es decir, que hasta por lo menos el 9 de abril estaba claramente establecido a partir de los búnkers, a partir de las actividades de los monos y de otras bandas narcocriminales en Santa Fe. ¿Tuvieron o tienen connivencia policial? Claramente sí. Sí, y nosotros no lo negamos. No solo no lo negamos, sino que lo hemos denunciado desde el gobierno, en la justicia federal y en la justicia provincial. La realidad es que a partir de abril, cuando el gobierno nacional decide trabajar en conjunto con el gobierno provincial y el municipal, la historia cambia, porque la justicia federal hacía oídos sordos. Los delitos vinculados al narcotráfico en general son delitos federales, de manera tal que la justicia provincial no puede operar. La causa contra los monos la está llevando adelante un juez ordinario, un juez que no es del Foro Federal. Y porque se le han podido demostrar
hechos ilegales vinculados a la jurisdicción provincial. Bueno, pero digo, ha sido todo un trabajo que no es de la noche a la mañana. Vamos a ver el segundo informe y seguimos. Y además hay que recordar como una gravedad institucional extrema nunca vista, que cuando empiezan a actuar en conjunto las fuerzas federales, enhorabuena, después muy tarde, ¿no? Después de los típicos cruces políticos de la Argentina, que habría que dejarlos en algún momento de lado, es allí cuando hacen el ataque a la casa de Bonfatti, que se salva de casualidad, porque no estaba esa noche, pero un hecho de gravedad institucional que llevaron adelante algunos policías, ¿no? Estaban infiltrados también en eso. Bueno, segunda parte del informe, Rosario, territorio narco. Carlos, la comercialización de droga se daba concretamente ¿en qué zonas del Gran Rosario? En la zona del Gran Rosario se daba en casi todos los barrios, desde el centro a la periferia. Lo que pasa es que en las periferias el debate era tan sangriento porque para los pibes significaba 400 pesos por día. El debate por una esquina, como por ejemplo por la que vamos a pasar ahora, generaba que en esa disputa entre los pibes terminase generando la matanza. Lo cierto es que en Rosario, en el Gran Rosario, tenías 4 áreas muy claramente diferenciadas. Acá, zona sur y sudoeste, manejada por la Banda de los Monos, que era la principal organización. Zona norte, vinculada a los integrantes de la Banda de los Pillines. Zona oeste y también parte norte de la ciudad de Rosario por Luis Medina, un hombre que termina siendo fusilado el 29 de diciembre de 2013. Y el centro de la ciudad de Rosario, del que menos se habla, por una cuestión clasista, el centro queda afuera, la familia Alvarado era la que manejaba el centro y la distribución de la droga en el centro de la ciudad de Rosario. Estamos en el corazón del asentamiento de Villa Moreno, del barrio de Villa Moreno. Tal cual. Como verán, hoy tenemos un gran halo de seguridad, a pesar de la hora y de la población. Ahí tenemos más efectivos. Vamos. ¿Cómo está la situación? Más tranquilo, la verdad que gracias a Gendarmería. ¿Cómo era antes esto? Esto era... La verdad que no se tenía esto. ¿En qué lo notan esto? Muchos cambios. ¿Qué, por ejemplo, qué es lo que bajó? La caminata, la corrida. Se nota. El tiroteo. ¿Qué pasaba por las noches acá hasta hace algún tiempo? Mucho tiroteo, robo. La 15 es la comisaría. Era la comisaría que manejaba el barrio y tenía trata y transaba con los narcos del barrio que trabajaban a su vez para los monos. ¿Hace mucho vivís acá? Sí. ¿Y cómo está la situación de la seguridad ahora? Y más o menos bien. ¿Está mejor que antes? Sí, un poco. ¿Qué vivían acá hasta hace algunos meses en este barrio? Tiros, de todo. ¿Muchos tiros, mucha violencia? Sí. ¿Hace cuánto que vive acá? Yo hace como 40 años ya. Hace un tiempito. Sí. Y cuénteme, ¿cómo está la situación de la seguridad acá en la zona desde que están patrullando los efectivos de Gendarmería? Ahora está mejor. ¿Había mucha balacera, mucho tiro? Ah, sí, antes sí. Bueno, de hecho, acá hace un tiempo mataron a unos pibes en la canchita. Por allá, en la canchita, mataron allá en Viedma y Balcarce también. De la gente que vive en estos lugares, gente humilde, gente de trabajo, en donde generalmente se encubre, ¿no?, la actividad de estas bandas delictivas. Sí, porque acá la gran desesperación es qué pasa con los pibes. ¿Qué pasa cuando los pibes van creciendo y cuando no pueden terminar la escuela secundaria? ¿Dónde encuentran un laburo? Lo que hemos visto en los pasillos es además la cuestión del rebusque. Vos ves como hay kioscos improvisados en donde se vende lo que se puede. Una vez dijiste vos esto de qué resulta más fácil para un pibe. Sí, acá en Rosario sigue siendo así. A mí me parece que es mucho más fácil para un pibe escuchar, sentir que está más cerca de la droga y de un arma que de un laburo y de un futuro mejor. Eso lo tiene la mayoría de los pibes, porque la mayoría de los pibes no terminan la secundaria, 8 de cada 10 no terminan la secundaria, por ejemplo, en un barrio acá como Villa Moreno, en donde estamos ahora,
Donde el pibe, ¿qué hace entonces? ¿Cómo aguanta materialmente su idea de vivir? ¿Y qué sienten ustedes acá después de todo lo que vivieron cuando ven tanta presencia de gendarmería? Que los gendarmes no es la solución, porque igual ellos por ahí agarran los pibitos y le pegan mal o no lo dejan o por la gorrita o por cosas. Yo sigo diciendo, insistiendo que los gendarmes no es la solución es que no haya más droga, porque si no esto no se va a terminar nunca. No alcanza con controlar los barrios. No alcanza, porque aparte controlan por un lado y los búnkeres están por otros lados y nunca se acercan y siempre pasa lo mismo. Me imagino caminando acá por tu barrio, cuando ves las pintadas, cuando ves los murales con la cara de Jerez, del Patón. Me siento mucha bronca, mucho dolor, porque ellos no tendrían que estar ahí. Ellos tendrían que estar en su casa, como con nosotros, junto a nosotros, y no en una pintada, en algo que se hubiera podido evitar si hubieran dado a la policía bien, si la policía no andaría con los narcos, si hubiera habido antes gendarmes. Entonces ellos ahora estarían en mi casa, yo estaría con el gordo o haciendo torta frita o tomando mate y no mirándolo en una pared, el nombre de él, en un cuadro, en una estructura de hierro, y que ellos sean famosos ahora porque ellos están muertos, porque lo mataron. Algo que ellos lo mataron en contra de ellos, porque ellos no estaban a favor de la droga ni de la muerte, ellos estaban queriendo sacar a los pibes de la calle, entonces no es justo. Bueno, el testimonio también de la gente que obviamente sufre las consecuencias del avance de narco, ¿no? Sobre todo en los barrios tal vez más pobres de la ciudad de Rosario, que aunque no distingue clases sociales ni diferencias sociales, ¿no? Hoy por hoy. Mira, este es el libro que acaba de publicar Carlos Delfrade, el periodista que veíamos allí, Ciudad Blanca, Crónica Negra, se llama. Y arranca así: voy a vivir hasta los 21 años, nada más. Esto lo tengo claro. Mi vida pasa por un par de buenas llantas, tener cargada la tarjeta del celular y nada más. Lo único que te pido es que si me decís algo, lo cumplas. Esto decía un pibe, al cronista periodístico, en uno de estos barrios que recién mostrábamos hace pocos meses. Y esto da la impresión que es la sensación que tienen muchos de los habitantes de estos sectores marginales, que uno, tal vez seguramente lo podamos encontrar en cualquier asentamiento del Gran Buenos Aires, probablemente en alguna de las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde hoy se viven situaciones de violencia muy parecidas a las que mostramos recién, pero claramente en Rosario hay un problema y si no se empieza por reconocer es difícil poder resolverlo. En Rosario, digamos, de las bandas que ahora algunas se han logrado desmantelar, pero ¿qué conexiones internacionales tenían, que se sepa? Que se sepa, no, son bandas son más bandas bien pequeñas, locales, pequeñas, por eso también hay que tener claro el diagnóstico, no son carteles. ¿Cuál es el fenómeno que está por detrás de esto? Que para mí es lo central, es el elemento violencia. Cuando uno analiza, que no pasa solo en Rosario, pasa en toda la Argentina, pero además es un fenómeno mundial. Cuando uno analiza la tasa de homicidios en cualquier región, se va a dar cuenta que la gran mayoría está explicada por violencia interpersonal, por crímenes que se cometen entre gente que se conoce. Sebastián, pero no neguemos la incidencia que tienen los homicidios cometidos en vía pública. No, pero por supuesto, porque digamos, si no trasladamos el conflicto, es no es trasladar, lo que es tratar de poner el eje donde está. El 16% de los homicidios cometidos en Santa Fe, en Rosario específicamente, están vinculados a delitos de narcotráfico o en comisión de delito, en comisión de robo. Sí. El resto se explican por la violencia interpersonal. Dos personas que se empiezan a pelear en la vía pública y se matan, pero el femicidio. Pero eso es como negar, me parece, el problema. Al contrario, es poner el fenómeno. Un análisis estadístico y después me decís, Antonio Bonfatti habla con el gobierno nacional para que vaya a la gendarmería. Pero porque el problema objetivo está, y el problema es la violencia. Cuando vos recién hacías referencia a qué pasó con con la cantidad de muertes, si disminuyó, si no disminuyó. Y hoy pareciera ser que después de
participación del gobierno nacional con el gobierno provincial en operativos conjuntos, la sociedad está más tranquila, hubo un check de confianza, y hay un más 20% confianza. de robos, el incremento de robos. Se incrementó el robo y los homicidios no bajaron sustancialmente. ¿Pero por qué? Porque aquellos que se dedicaban o estaban relacionados a las bandas narcos, ahora con la presencia han ido a estos Eso pasa en todo el mundo. Cuando vos vas achicándole los espacios al narcotráfico, cuando le cerrás los negocios, cuando no pueden desarrollar estas bandas, porque tenemos que ponerlo en el contexto de lo que vos hacías referencia recién. No son personas que están en la cabeza de una gran empresa. Son, uno podría decir, no es el narcotráfico empresarial, sino es el narcotráfico delictual. Claro. Son bandas violentas, armadas. Pero el narcomenudeo maneja... Son pibes que están dispuestos a matar y morir. Es más simple. Bueno, son pibes que no tienen laburo. Bueno, ahí entra otro fenómeno. Ahí entra otro fenómeno. Ahí es la falta de expectativa, la falta la frustración de un sector de la juventud, de los denominados NI, que no trabajan ni laburan y que están buscando en esto la posibilidad de tener un futuro mejor, equivocadamente. Además, las bandas de narcomenudeo llegaron a recaudar, según cálculos extraoficiales, 2.000 millones de pesos por año. Es decir, estamos hablando de números que son la tercera parte del presupuesto del municipio de Rosario. Por supuesto que es un gran problema. Por supuesto que es un gran problema, y si hay un gobierno en la Argentina que lo ha puesto de relieve y no ha ocultado nada, es el gobierno santafesino. Dos elementos. Vos recién planteabas los de... el desempleo y la escuela. No, recién hago referencia a tu primer aspecto. Los jóvenes, los soldaditos y demás. En el año 2006-2007, Mauro, me vas a corregir, el diario Crítica hizo una tapa sobre los soldaditos en la villa Carlos Gardel de Morón, en el año 2006-2007. En Morón, que es uno de los distritos que tiene tasa de homicidio más bajo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué yo hago toda esta referencia? Porque si no sería... ir en contra de mis convicciones y de lo que hice toda la vida. Pero parecerse a lo que era el conurbano hace 10 años no es un mérito, Sebastián. No es un mérito, pero a lo que voy es a eso, que es un fenómeno que se fue extendiendo y que no está reducido a Santa Fe. Es un fenómeno... Está claro eso. Pero la tasa de Santa Fe es una de las más altas del país. Eso no es cierto. ¿Cómo que eso no es cierto? La tasa de Santa Fe, la tasa de Rosario, es una de las tasas más altas, pero si uno se mete en el conurbano bonaerense, las tasas son mucho más elevadas. Lo que pasa es que hay un anonimato. Vos tenés un distrito, y termino con esto, tenés un distrito que es la tapa, la vidriera, y tenés distrito del conurbano bonaerense que son agujeros negros. Ahí no se sabe qué pasa. Digo, si no, nos mentimos entre nosotros, y lo que nosotros queremos es solucionar o dar elementos para solucionar los problemas que tiene la Argentina. Nos vamos a ir a Colombia, porque estamos en comunicación ya con Jorge Cardona, que es editor del diario El Espectador, que en un momento sufriera también este diario el ataque frontal de los cárteles de la droga cuando se combatía y mucho y duro allí en Colombia. Jorge, buenas noches, un gusto y gracias por estar así. Un gusto saludarlos, los escucho hablar y me parece devolverme muchos años en la memoria de Colombia. Claro, y mucho se compara acá en la Argentina, la situación por la que comienza a atravesar la sociedad argentina, algunas provincias, algunos lugares, con lo que pasó Colombia en su momento, ¿no? Sí, tiene muchas similitudes. Escuchaba hablar del colega que hizo el libro sobre los muchachos de las comunas. Aquí hubo un libro muy famoso que se llamó No nacimos pa' semilla, que decía lo mismo. Muchachos que no querían vivir más de los 20 años y que en 20 años lo cubrían todo por los efectos del narcotráfico. Ahora, Jorge, ¿cuántos años tuvo que afrontar Colombia hasta prácticamente extinguir, no sé si está extinguido, pero la lucha fuerte que hicieron contra los cárteles?